¿Alguna vez se han despertado en medio de la noche sin poder moverse, sin poder hablar, y que alrededor de ustedes sientan que hay alguien o hay algo que los está atormentando y lo único que pueden hacer es mover los ojos y ver todo lo que está sucediendo? Esta historia nos la manda Enrique desde Puebla. Bienvenidos a Zonas Urbanas, Relatos de la Medianoche. Yo soy Variatono y comenzamos. Como les estaba comentando, esta historia nos la manda Enrique desde Puebla. Muchísimas gracias, Enrique, por mandarnos tus historias. Voy a estar tratando de acomodar las historias que nos mandan en listita para poderlas expresar aquí en este formato de video de Zonas Urbanas Podcast. Y pues bueno, la historia comienza así. Resulta que Enrique tuvo días sin poder dormir. Estuvo batallando durante días y él me comenta que su casa, su departamento, porque él vive rentando, su departamento está pegado a lo que era antes una vecindad, pero la vecindad está abandonada. Pero ¿qué pasa? Que Enrique no había podido dormir, tenía insomnio y empezó a escuchar ruidos de la parte de atrás de su casa, como si alguien estuviera viviendo y en la madrugada. Entonces él empezó a escuchar ruidos, no podía dormir. Al final se iba a otro lado, se iba con su pareja y se pasaba la noche ahí, y él le platicaba a su pareja: oye, ¿sabes qué? Mira, me pasa esto, siento esto, ya no me siento a gusto en el departamento. A lo cual este chico le decía: pues vente para acá, vente para acá conmigo, vamos a vivir juntos, etcétera. No por lo mismo, porque él no se sentía a gusto, pero él no quería dejar ese departamento porque estaba pegadito a donde él trabajaba, y donde vivía su pareja vivía bastante retirado de la zona. Entonces era un salto muy grande, sí era mucho batallar en transporte, y pues él no quería retirarse, ¿no? Pues llega un momento donde Enrique, a pesar de que tenía insomnio y todo, decidió regresarse a su casa y decir: ¿sabes qué? Voy a tomar algo para que me dé sueño. Se toma sus pastillas, se queda profundamente dormido y él piensa que las cosas se tranquilizaron. Él ya no escuchó ruidos porque pues estaba con somnífero, y él decía que ya estaba todo tranquilo. Inclusive hasta su pareja le dijo: no, ¿sabes qué? Ya solamente fue un mal rato. Resalta que después de esto él dejó de tomar somníferos y fue cuando empezó todo el desastre. Él cuenta que llegó a su casa a las 11 de la noche, se lavó los dientes, ni siquiera cenó y se fue directo a la cama, rendido de un día de trabajo muy pesado. Había estado trabajando bastante. Él es músico y toca el violín. Entonces fue una noche de concierto. Llega bastante cansado, porque no solamente es ir y tocar, sino es estar ensayando toda la mañana, toda la tarde, ir a hacer el preensayo y luego tocar para la gente. Regresó a su casa, tiró las llaves, como les digo, se lavó los dientes, a la cama. Él empezó a escuchar ruidos. Dice que él empezó otra vez a escuchar voces donde se oía que gritaban, donde golpeteaban, y él decía: es que la vecindad está sola, ¿por qué escucho estos ruidos, no? Entonces, sin más, se quedó dormido, pero él comenta que en sus sueños estaba escuchando esos ruidos y abrió los ojos. Cuando abrió los ojos, sintió que no se podía mover, sintió que sus manos y su cuerpo estaban sumamente dormidos, no podía moverse. Él estaba volteando boca arriba y en una posición de lado rumbo a la puerta que da a la parte de la sala o de la estancia de su departamento. Y él cuenta que los ruidos se empezaron a incrementar, y él se asustó porque escuchó cómo abrían una puerta, y esta puerta tenía el mismo ruido que la puerta de la entrada de su departamento. Imagínense la desesperación de Enrique al estar
sin poderse mover, sin poder hablar, porque también intentó hablar, intentó patalear y lo único que podía hacer era ver. Entonces, él cuenta que duerme con la puerta abierta y se ve para la estancia de la casa, pero no se ve la puerta de la entrada. La puerta de la entrada pues se tapa. Entonces estaba viendo para la sala y escucha que abren la puerta. Entonces dice él que empezó a sudar frío de la desesperación, de decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy escuchando esto? Y ¡pum! De repente ve en la sala pasar una sombra. Él se asusta totalmente, dice, ya me van a robar, porque pues es lo primero que se te viene. Entraron a mi casa, escuché ruidos en la parte de atrás donde no hay vecinos. Han de haber entrado a mi casa, que es la parte más cercana de la vecindad que está abandonada. Entonces Enrique empieza a tratar de gritar, dice que siente que la boca nomás empieza a mjear, empieza a hacer de donde quiere gritar, donde quiere hablar y no puede. Enrique se desespera a tal grado que empieza a morderse el labio, tratando de poder hablar. Esta sombra que vio pasar en la estancia se pone en la puerta. Se pone en la puerta de la entrada del cuarto de Enrique. Se le queda mirando y Enrique siente un miedo profundo al ver que ni siquiera era una persona. Era una sombra. No se le veía rostro, no se le veía cuerpo. Simplemente era una sombra pegada a la puerta, la cual, que la sombra se desvanece y cuando se va, porque de la parte de la puerta se mueve. Enrique logra despertar como tal de su cuerpo, empieza a moverse y se levanta todo sudado, todo asustado, con ese sudor frío que te da cuando te da un miedo intenso. Habla a la policía, pues la policía nunca llegó, obviamente, porque le dijo que irrumpieron, porque él pensaba que habían abierto su puerta de la entrada. Agarra el teléfono, le habla a su pareja, le dice, oye, ¿sabes qué? Vente para acá, esto es así, o déjame voy para allá. Se hizo un desastre total. Esa noche Enrique no pudo dormir tampoco. Llega el día siguiente en la noche cierra su puerta, cambia la cerradura, a pesar de que la cerradura no estaba forzada. Él la cambia por miedo, porque todavía pensando él que pudo haber sido alguna persona que entró, y él, por lo mismo que estaba dormido, vio que no tenía figura. Vuelve a pasar la noche, él con miedo se acuesta y le vuelve a pasar exactamente lo mismo. Abre los ojos, no se puede mover. Y el miedo se hace aún más grande porque empieza a escuchar que le hablan al oído y no puede ver nada. Lo peor es de que ahora, cuando él se levanta, él está volteado boca abajo hacia la pared. Imagínense la impotencia de esta persona de estar volteando hacia la pared y escuchar que le están hablando al oído desde aquí. Y le estaban diciendo su nombre. Él comenta que escuchaba que hablaba muchas personas y escuchaban pisadas. Es un miedo aterrador el que él sentía. Él empezó inclusive a sentir que él estaba mal de sus facultades, ya que estas cosas no eran comunes. Empezó a sudar frío, empezó a escuchar que le hablaban. Enrique, empezaban a balbucear y él se sentía con un miedo intenso, al grado de que de repente, en un abrir y cerrar de ojos, tiene la fuerza y se levanta, se empuja de la cama y voltea y no hay nada. Hay algo que lo atormentaba y no hay nada, y él se desespera y él empieza a llorar. Él me comenta que llora, que no sabe qué le está pasando, habla con sus papás, le comenta todo lo que está sucediendo en su casa. Y su mamá le dice, es que ¿sabes qué, hijo? Te está pasando esto, se te subió el muerto, como nosotros lo decimos, o parálisis de sueño, para la gente que lo quiere ver un poco más científico. No te preocupes, no es real, es algo sencillo, es algo que no está en esta dimensión como tal. Pero es aquí donde entra lo peculiar, y les comento los 2 días que le pasó, porque después de esto él siguió su vida y no le volvió a suceder. Él siguió escuchando ruidos de la parte de atrás, que creo que esa vecindad ya se va a derrumbar, si mal no recuerdo, pero él seguía escuchando ruidos de la vecindad de atrás. ¿Y qué pasa? Que lo curioso de este caso es de que cuando él, el segundo día que le pasa,
que está volteado y todo se levanta asustado. Nunca se dio cuenta de algo. Cuando llega con su pareja, él trae una picazón en el hombro izquierdo. Trae una picazón enorme. Y se quita la playera porque le dice, ráscame, o no sé, fíjate que traigo, ¿no? Y la pareja dice que tenía 3 rasguños delgaditos, finos, que no son capaces de hacerse con la uña humana. Eran demasiado delgados en la parte del hombro de atrás. Él no se puede ver por sí mismo, por eso pidió ayuda. Y dice que esos rasguños le llegaban hasta la parte de abajo de la espalda. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Creen que solamente haya sido un parálisis de sueño normal? Para los que lo han sufrido como yo, que han sentido ese miedo, para mí es impresionante esta historia, pero ustedes coméntenme qué opinan. Y hasta aquí el video de esta semana. Muchísimas gracias por estar conmigo, por ver mis videos. Espero y les gusten este tipo de videos de formato. A mí, en lo personal, esta historia me gustó bastante. Muchísimas gracias, Enrique, vuelvo a decirlo, por mandarnos tu historia. Un saludo hasta Puebla. Y pues bueno, los dejo. Sin más, decirles que se suscriban al canal, le den like y lo compartan. Muchas veces, a lo mejor a ustedes no les gustan estas historias, pero a la gente que a lo mejor ustedes conocen, sí. Compártensela con sus amigos, denle like y por favor suscríbanse, que viene más contenido para el canal. De verdad aprecio mucho a la gente que se suscribe y que les da like, y a los que nada más me ven también muchísimas gracias por ver el video, se los agradezco bastante. Sin más, los dejo. Bye.